Hoy fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva. Él es el jardinero, uno de los principales líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, en una operación realizada por los grupos especiales de la Marina de México. Estamos hablando de un personaje central en la historia del cártel Jalisco Nueva Generación, con especial relevancia justo donde fue apresado, en Nayarit. El jardinero era señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Ceguera, el Mencho, donde disputaba esa posición al 03 Juan Carlos Valencia González, quien, según los reportes de inteligencia, se quedó con ese liderazgo por su peso familiar. Es hijastro del Mencho, sobrino directo de los Cuinis y además dirige buena parte de la operación y los grupos paramilitares del cártel. El otro personaje central, también aspirante a la sucesión, es el Sapo, Hugo González Mendoza Gaitán, que es el verdadero jefe militar del cártel Jalisco, pero no hay que quitarle ningún mérito a esta detención. El jardinero no solamente es uno de los narcotraficantes más importantes de los últimos 15, 20 años en México, sino también uno de los más violentos y de los más crueles. Se trata de uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, extinto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre es Audias Flores Silva, alias el jardinero. Era uno de los posibles sucesores de esta organización criminal tras la muerte del Mencho. No es una organización como Sinaloa o el cártel de Tijuana, donde estaban los Arellano Félix, que eran organizaciones estilo italiano, que eran familias. La línea sucesoria en el cártel Jalisco se rompió debido a que el Menchito, su hijo, fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. Un hermano del Mencho que lo acompañó en muchas actividades delictivas también fue detenido. Por ello, el Mencho tenía 4 hombres en su círculo más cercano, y uno de ellos era Audias Flores Silva el jardinero, preferido incluso por encima de su hijastro. Depositaba en una especie de dirigencia colegiada la conducción de la organización. 4 personajes, el 03 Juan Carlos Valencia, su hijastro, Audias Flores alias el jardinero, Ricardo Ruiz Velasco alias el WR y Hugo Gonzalo Gaitán alias el Sapo. Este lunes el jardinero fue detenido en Nayarit. Estaba resguardado en una cabaña e intentó esconderse en un conducto de desagüe. Contaba con un dispositivo de seguridad de 30 camionetas y más de 60 personas. Se ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura y Estados Unidos busca su extradición. Audias Flores es señalado como presunto autor intelectual de la explosión de un coche bomba el 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán. El ataque iba dirigido a la policía comunitaria y dejó al menos 5 muertos. El jardinero fue trasladado a la Ciudad de México y en las próximas horas podría ser ingresado a un penal de máxima seguridad. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Además del jardinero, prácticamente en forma simultánea, las autoridades, en este caso el ejército mexicano, dieron otro golpe a la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Capturaron en Zapopan a César Alejandro L., apodado el Güero Conta, su presunto operador financiero. Es señalado de ser uno de los principales lavadores de dineros provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como el responsable de adquirir aeronaves, embarcaciones, propiedades e invertir en productoras de tequila. Esa operación la realizó horas después de la captura del jardinero el ejército mexicano. Pero la captura del jardinero tiene mucha historia. Audias Flores, el jardinero, es un hombre que recorrió toda la historia del cártel Jalisco Nueva Generación junto con el Mencho. Es de Huetamo, ahí de Michoacán. De Michoacán fueron los dos con el Mencho a Estados Unidos. Fue detenido en Estados Unidos, estuvo 5 años en una cárcel de Estados Unidos. De ahí regresaron, estuvieron en el cártel del Milenio, luego estuvieron a las órdenes de Nacho Coronel. Luego ahí fueron conformando lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación junto con los Cuinis. Fueron de los Matacetas antes de convertirse claramente en cártel Jalisco Nueva Generación, y así se convirtió en uno de los principales operadores de esa organización. Se encargó sobre todo del área de Nayarit. Fue un hombre, además, había sido detenido en 2015, pero por esas
cosas que ocurren en México. En 2019, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un juez del que nunca se conoció el nombre, nunca se divulgó el nombre, le dio en un sabadazo la libertad porque se anuló las pruebas, dijo que no eran válidas las pruebas con las que había sido detenido. ¿Sabe de qué estaba acusado? De haber matado en una emboscada a 15 policías de la corporación, 15 miembros de la Policía Estatal de Jalisco. Con esa acusación y con esas pruebas lo dejaron en libertad en 2019 y después hizo muchos otros actos muy violentos como estos que veíamos de Coyahuán, ahí en Michoacán, el asesinato de miembros del Ejército, de la Guardia Nacional. Lo cierto es que la sucesión se demuestra en una cosa. Hoy hubo, después de la caída del jardinero, violencia en Nayarit, sobre todo en la zona, en el norte del estado que controlaba el jardinero. Pero no hubo violencia en Jalisco, no lo hubo en Colima, no lo hubo en Michoacán. El 03 y el Sapo son los que se quedan con el control del cártel Jalisco. Uno se queda con el control global del cártel y el otro, el Sapo, con el control de los grupos paramilitares del cártel Jalisco, Viviana. Pero también hubo enfrentamientos y bloqueos muy violentos en Reynosa por la detención de Alejandro B., alias el Metro 9, el líder del brazo armado del Cártel del Golfo. Se reportaron bloqueos y balaceras en múltiples zonas. Grupos armados utilizaron vehículos de carga pesada, llantas incendiadas y hasta ponchallantas para cerrar vialidades, afectando el libramiento Matamoros-Monterrey y la carretera a San Fernando. Esto es un golpe clave, un golpe durísimo al Cártel del Golfo, enfrentado con el Cártel del Noreste en Tamaulipas y en otras zonas fronterizas. Sin lugar a dudas, Jorge, hoy fue un día de duros golpes al crimen organizado en nuestro país, Jorge, y a dos grupos distintos. Sí, pero parece que para la administración Trump no es suficiente. Este juego, vamos a llamarle juego, pero esta confrontación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano continúa, a pesar de estos golpes que fueron celebrados incluso por el gobierno de Estados Unidos. Según Los Angeles Times, el periódico Los Angeles Times, el gobierno de la Unión Americana comenzará en los próximos días una amplia campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado. Una campaña que irá mucho más allá de la revocación de visas y se basará en procesos penales que ya están en investigación en cortes estadounidenses, Viviana. Bueno, y según el LA Times, entre aquellos cuya visa estadounidense ha sido revocada, dijeron las fuentes estadounidenses, pudiera estar o está identificado, por ejemplo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Todo esto se enmarca en un discurso en el que el embajador Ronald Johnson pronunció el jueves pasado en un evento justo en el estado de Rubén Rocha Moya, en Los Mochis, con un mensaje durísimo contra la corrupción. Estados Unidos ya no solamente retira visas, sino va contra quienes, dicen ellos, investigan, están involucrados con el crimen organizado. La primera y más importante misión de los embajadores como Ronald Johnson, que representa a Estados Unidos en México, es la de ser mensajeros de sus gobiernos. Y esos mensajes, para no ser malentendidos, necesitan ser directos y muy claros. El último mensaje aportado por el embajador Johnson fue eso y más. El embajador, en un acto público en el estado de Sinaloa, dijo: México debe tomar medidas urgentes para combatir su epidemia de gobernanza corrupta, que abarca desde policías de calle, alcaldes y gobernadores locales, hasta legisladores federales, todos ellos a sueldo de los carteles. Si sus líderes desean garantizar la estabilidad financiera de un país de 133 millones de habitantes, deberá poner un alto a estas prácticas. El diario de Los Angeles Times, ayer domingo, consignó esta información. Steve Fisher es el autor del reportaje. Va muy en serio. Posibles cargas contra políticos en México en funciones, lo cual está bastante impresionante. Está claro que el gobierno estadounidense está intensificando la presión sobre el gobierno mexicano en relación con la corrupción. Pero esto va más allá aún. Es una campaña de largo plazo. O sea, esto es algo que se ha lanzado pensando
no solo en el mediano plazo, sino el largo plazo durante la administración de Trump. A través de estas acciones nos enteramos de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Estados Unidos, ya le retiró la visa. Es la misma acción que ha tomado con más de 50 otros políticos mexicanos. La justificación es la misma, que estos funcionarios están bajo sospecha de Estados Unidos de estar enfrascados en alianzas con el crimen organizado, y eso es contrario a los intereses estadounidenses. Está muy claro que el gobierno del presidente Donald Trump va a continuar presionando al gobierno de México para que limpie su administración pública de funcionarios corruptos. El retiro de las visas es apenas el primer paso. Después vendrán otras acciones en contra de otros funcionarios que los dos gobiernos saben que están comprados por el crimen organizado. En Washington, Armando Guzmán, Azteca Noticias. Bueno, al mismo tiempo sigue el debate sobre lo ocurrido en Chihuahua, donde fallecieron en un accidente 2 agentes de la CIA, luego de un operativo contra un enorme, nos hemos olvidado de eso, contra un enorme laboratorio de los Chapitos en la frontera entre Chihuahua y Sinaloa. Mientras el gobierno federal habla de una violación a la soberanía, desde Estados Unidos se reclama que no se respalde la lucha contra los grupos criminales. Bueno, y el gobierno de Chihuahua ha anunciado la creación de una comisión para revisar lo sucedido y mañana se supone, no lo sabemos, que la gobernadora Maru Campos se presentará en una reunión de comisiones en el Senado. Por lo pronto, hace unas horas fue destituido o renunció el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, y bueno, deja la fiscalía. Se mantiene la tensión entre México y Estados Unidos luego de la muerte de 2 agentes de la CIA en la Sierra de Chihuahua y la operación de estos en territorio nacional. En conferencia de prensa, el gobierno federal reiteró su rechazo a entablar un conflicto con el gobierno de la Unión Americana. Esperan que este caso sea una excepción y que las relaciones de respeto sean garantía para ambas naciones. Si bien no es nueva la colaboración de ambos países que sostienen en relación a la seguridad, lo que ha causado debates son los hechos en torno al accidente automovilístico donde fallecieron 2 agentes de la CIA y los agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Desde que se dieron a conocer los hechos, autoridades federales han dicho una y otra vez que desconocían el ingreso de los agentes al país. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, se dio a conocer que su presencia se debía a actividades relacionadas a la instrucción para combatir a los cárteles mexicanos. Lo que no ha sido aclarado oficialmente es si apoyaron en el desmantelamiento histórico de un narcolaboratorio el fin de semana del 18 al 19 de abril en el municipio de Morelos, específicamente en la localidad de El Pinal. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, solo uno de los elementos estadounidenses ingresó a México en calidad de visitante. El otro lo hizo con pasaporte diplomático. Esto ha llevado al gobierno de Chihuahua a encarar la situación y anunciar la creación de una unidad especial para investigar el operativo que desmanteló uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país en la Sierra Tarahumara. En torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio y de los hechos en los cuales perdieron la vida 4 personas. La decisión de crear esta unidad es en función de la importancia que ha adquirido el caso en aras de la transparencia y con la finalidad de recabar toda la información y darle claridad a los acontecimientos. Y los primeros resultados se dieron la noche de este lunes. El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, anunció su renuncia al cargo. Reconoció que cometió errores en las investigaciones y resultados que dio a conocer tras el decomiso del megalaboratorio y la posterior muerte de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara. En ejercicio del deber de responsabilidad que impone el servicio público y con pleno respeto a la transparencia que la ciudadanía demanda, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal general del Estado. Bueno, mientras tanto, César Jáuregui puede haber cometido errores, pero por sobre todas las cosas presenta su renuncia aceptando los errores. Ojalá eso se repita también en muchos ámbitos del gobierno federal, porque ahí nadie acepta un error y nadie
presenta la renuncia. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Jorge? Mientras hay gobernadores que han sido acusados de estar metidos en el crimen organizado, que son precisamente el partido en el poder, a ellos no les sucede absolutamente nada. Mientras la gobernadora de Chihuahua se hace un desmantelamiento enorme de un narcolaboratorio que además estaban produciendo drogas con miles y miles y millones de dosis para contaminar a gente en la Sierra Tarahumara y a los niños. Contra ella sí se le cuestiona. Evidentemente tendrían que haber declarado que estaban aquí estos agentes de la CIA, pero bueno, hay que ver el fondo. Se desmanteló un laboratorio que estaba contaminando la zona y contaminando con dosis a miles de niños, de adolescentes y de personas en México y también en los Estados Unidos. Por eso está tan enojado el gobierno de Estados Unidos, porque esas dosis que se manejan en esos laboratorios están llegando a su país. Mientras tanto, todo esto también se cruza con otra historia, la detención del contraalmirante Fernando Farías Lagunes en Argentina. Esta sin duda es una pieza clave en la trama del contrabando de combustible. Farías ha pedido asilo político en Argentina y la justicia de ese país le ha dado 60 días para procesar su caso. ¿Se imagina usted todo lo que va a contar este almirante en esos 60 días, Jorge? Sí, hay que recordar que este caso de contrabando de combustibles es un negocio de cientos de miles de millones de pesos, que también es investigado porque hay delitos cometidos en ese país por Estados Unidos. Y también que en Argentina están muy molestos con el gobierno de México porque la presidenta Sheinbaum pidió en su visita en Barcelona la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presa por innumerables delitos de corrupción. Para que nos ubiquemos, a la exmandataria argentina ya le han incautado bienes y efectivos por 480 millones de dólares y tiene abiertos, hoy precisamente fue una de las sesiones, muchos más juicios por muchos más fraudes sumados a estos, donde le quitaron ya 480 millones de dólares. Compareció ante un juez federal de Argentina el excontraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado por el gobierno de México de encabezar la red de contrabando de combustible, en la que participaban elementos de la Marina y funcionarios de aduanas. Durante el acto judicial fue notificado formalmente de la solicitud presentada por las autoridades mexicanas para ser extraditado. La defensa de Farías Laguna confirmó que solicitará asilo político para su cliente, bajo el argumento de que su vida está en riesgo si vuelve al país. La justicia argentina tiene 60 días para decidir si lo entrega a las autoridades mexicanas. A diferencia de una deportación inmediata, la extradición requiere que Argentina verifique que los delitos imputados estén tipificados en su legislación y que se cumplan las condiciones establecidas en los acuerdos de cooperación penal. Además, enfrenta una acusación en Argentina por el uso de documentación falsa al momento de su ingreso al territorio. El jueves 23 de abril, el prófugo excontraalmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en la ciudad de Buenos Aires. Su captura puede ser el eslabón que revele toda la red de contrabando que sin duda va mucho más arriba. Los hermanos Farías son sobrinos muy cercanos del almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina durante el sexenio pasado. Incluso se dio a conocer un audio divulgado por la periodista Carmen Aristegui que fue grabado en junio de 2024, antes de que concluyera la administración López Obrador, donde se exhibe al propio Ojeda cuando es informado sobre la red de corrupción en las aduanas marítimas por el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, con detalles sobre la operación y los involucrados. Poco después de revelar esta información, Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo en noviembre de 2024. Estamos hablando de un fraude que generó unos 600,000 millones de pesos entre 2021 y hasta el final del gobierno de López Obrador. Según investigaciones periodísticas, también estarían involucrados altos funcionarios del anterior gobierno federal, el hijo del expresidente Andy López Beltrán, el hermano de la ex primera dama Rodrigo Gutiérrez Müller y el propio exsecretario de Marina. La semana pasada, durante la reunión de Barcelona, el gobierno de México pidió la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El episodio causó molestia en Argentina. Para resarcir el daño al Estado, la justicia ordenó el decomiso de bienes. Se trata de 20 inmuebles a nombre de la exmandataria, ubicados en centros turísticos y 19 propiedades que Cristina donó a sus hijos. 5 millones de dólares en efectivo encontrados en una caja de seguridad y numerosas cuentas bancarias. En total, unos 480 millones de dólares, que ya fueron incautados. Con esta postura del gobierno de México, la extradición de Farías Laguna podría tardar más de lo contemplado.
Pero hay más casos de corrupción. Bueno, todos los días hay más casos de corrupción. Mexicanos contra la Corrupción denunció que el gobierno de López Obrador entregó concesiones para 20 casinos relacionados nada más ni nada menos que con el detenido exsecretario de Seguridad de Tabasco, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, Hernán Bermúdez Requena. Hoy la Secretaría de Gobernación negó esta información, pero pareciera que están hablando de cosas diferentes. No desmienten exactamente lo denunciado en el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, ahí está este tema, quedará muchísimo de qué hablar. Mañana vamos a seguir con él. Sin lugar a dudas, porque bueno, no se desmiente que sí se otorgaron esos permisos de esos casinos precisamente a Hernán Bermúdez Requena. Y el otro tema, Cole Thomas Allen, el hombre que intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con armas de fuego y cuchillo, fue acusado este lunes de intento de asesinato del presidente Donald Trump, de transportar un arma de fuego y municiones y de disparar un arma. Sin lugar a dudas, le quedan años de cárcel a este señor, ¿no, Jorge? Sí, si se confirman estas acusaciones, tendrá cadena perpetua. Dentro de todo este contexto tan dramático, polarizado y violento, llamó profundamente la atención la entrevista muy ruda que tuvo el presidente Trump ayer en el programa 60 Minutos y después una intervención de Jimmy Kimmel, de este cómico estadounidense, durísima también contra Melania Trump. Esta es la historia. El tirador de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, fue acusado de 3 cargos, por los que podría alcanzar cadena perpetua. Today, the Department of Justice filed 3 federal charges in United States District Court against Cole Thomas Allen. The first count is attempted assassination of the President of the United States. This count is punishable by up to life in prison. The second count is interstate transportation of a firearm to commit a felony. This is punishable by up to 10 years in prison. And the third count is discharge of a firearm during a crime of violence, which is punishable by a mandatory minimum term of imprisonment of 10 years, a maximum of life, and the 10 years is consecutive to any other sentence imposed. Fue la noche del sábado cuando una alerta de seguridad obligó a interrumpir la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Un sujeto armado realizó disparos en el ingreso principal del Hotel Hilton en Washington, donde se realizaba el evento. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron sacados y escoltados por el servicio secreto, mientras varias personas se cubrieron debajo de las mesas. El agresor y un agente resultaron con heridas leves. En una entrevista con CBS News para el programa 60 Minutos, el presidente Trump habló de los hechos, exaltó el trabajo del servicio secreto y del agresor. We're standing up pretty much. Now, the event turned out to be much less bad because nobody was killed. Probably a pretty sick guy. La periodista Nora O'Donnell quiso retomar la atención hacia factores más amplios y leyó el manifiesto de Allen, un punto que marcó uno de los momentos más tensos. Trump no solo rechazó las acusaciones, atacó a Nora por darle voz al tirador. You're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. You read that crap from some sick person. Trump no desaprovechó la oportunidad para vincular el clima de violencia con sus opositores. I'm very strong on crime. It seems like the press isn't. It's not so much the press, it's the press plus the Democrats because they're almost one and the same. Lo cierto es que más que describir lo ocurrido, la entrevista fue una pieza de posicionamiento político, minimizar el daño, definir al agresor, confrontar a la prensa y reforzar su narrativa. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito y por supuesto nos vemos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Y mire, le hablábamos después de lo de Teotihuacán, de la cultura del odio. Esto también es producto de la cultura del odio, Viviana. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos y recuerde, lo esperamos mañana y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.